¿Por qué? Porque los datos son la fuente más importante de lo que es el Machine Learning, ¿no? Usa ciertos algoritmos matemáticos para analizar, digamos, la comprensión de los datos. Y dentro de estas categorías del Machine Learning hay tres técnicas fundamentales. Una que está asociada con el aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. Esto es algo que ustedes lo tienen que tener bastante claro a la hora de hacer análisis de datos. No importa la herramienta que usen. Es algo que lo están viendo en manufactura, en productos, y el ingeniero industrial tiene que estar muy bien en estos temas. Yo diría que si un ingeniero industrial no tiene claridad sobre esos temas, está fuera de contexto hoy en día. Entonces, por favor, pongan atención. Cuando les mencionen, por ejemplo, en Machine Learning, un aprendizaje supervisado, es cuando las clases están ya creadas, ¿no? Es decir, que los datos tienen etiquetas y esa etiqueta de dato permite hacer una predicción sobre un dato que no tenga la etiqueta, ¿cierto? Lo mete un algoritmo y puede hacer una detección sobre la clasificación existente. Cuando es no supervisada, es cuando no hay esas clasificaciones etiquetadas. No se cuenta con un conocimiento previo para hacer una clasificación. Y si no se hace esa clasificación, preliminarmente no se puede, digamos, colocar el dato en alguna categoría de clasificación. Entonces, el objetivo del supervisado es encontrar dentro de esa aleatoriedad, encontrar patrones que permitan organizarlo de alguna manera para encontrar una proyección, una predicción. Campos como el marketing, ¿no? Que se utiliza una colección de datos para extraer patrones, hacer una clasificación y eso permita crear filtros para input de datos y predecir algún comportamiento. Este es el aprendizaje por refuerzo, es cuando un algoritmo aprende a partir de la propia experiencia. Esto se está utilizando, digamos, para la parte biométrica, en reconocimiento facial, hacer diagnósticos médicos o hacer clasificación por secuencias de ADN. Los más usados son estos dos. Entonces, tipos de aprendizaje automático clásico. Estos dos. Ustedes tienen que tener un dominio bastante grande de estos dos sistemas de clasificación cuando están trabajando con datos, ¿verdad? Cuando los datos están clasificados de alguna forma, entonces utilizamos el supervisado, que sobre algo textual o sobre algo numérico. Uno lo tiene que clasificar acá. Esto es inteligencia artificial. Cuando estamos en el supervisado y queremos hacer predicción de números, utilizamos regresión. O, por ejemplo, índice de masa corporal, categorías numéricas, utilizamos una técnica estadística de operación, datos numéricos. Cuando estamos en una supervisada, voy a grabar la clase por acá. Cuando estamos en una supervisada y se tiene no que predecir un número, sino una categoría, se utiliza una técnica de clasificación. Vean que en realidad cuando uno está en inteligencia artificial, lo que hace es saber cómo está estructurado el conjunto de datos que uno tiene y qué quiere hacer, si quiere predecir, si quiere agrupar, si quiere hacer una proyección. Entonces, en lugar de tener un número, tenemos una categoría, como puede ser una categoría, un label, etiqueta, se hace una clasificación por tipo, ¿no? Puede ser grupos de edad, sexo, categorías discretas que no son continuas, entonces utiliza una técnica de clasificación. Entonces, por favor, cuando ustedes estén analizando datos y vayan por la técnica supervisada, utilicen, si son números, regresión. Si no son números, una clasificación. ¿Qué pasa cuando el algoritmo a utilizar son no supervisados? Los datos no están clasificados de ninguna forma. Aquí tenemos datos clasificados ya sea por números o por una etiqueta, pero un texto. Aquí no tenemos clasificación de ningún tipo. Yo les dije que aquí las librerías están creadas y uno puede hacer una clasificación o regresión. Aquí las librerías de clasificación no están creadas, entonces porque los datos están aleatorios. Entonces uno utiliza una no supervisada
de tres formas básicas. Un agrupamiento, cuando se agrupan por similitudes, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene pacientes, en el caso de salud, el IA por salud, si uno tiene pacientes por síndromes, uno puede hacer un agrupamiento. Estos tienen cáncer, estos, por ejemplo, tienen alguna otra patología, ¿no? Pueden tener diabetes, estos pueden tener obesidad, es decir, uno hace una clasificación. Luego, si no es supervisado, se identifican dependencias ocultas, que es una reducción de dimensiones. En realidad, si uno hace una no supervisada con datos aleatorios y no tiene agrupamientos, puede suceder dos cosas, que haga una reducción de dimensiones y una asociación. En este caso, la reducción de dimensiones aprovecha las características presentes, la parametrización de los datos presentes para crear mejores modelos. Puede utilizar una técnica por reducción. Empieza a reducir las características y a clasificarlas. Inclusive puede utilizar un random forest para hacer una clasificación por reducción y puede tener esta categoría. Luego, si identifican secuencias o patrones en el no supervisado, se puede hacer una asociación, agrupa pacientes de modo más conveniente, ¿no? Puede hacer una clasificación por patrones. Ahora sí, esta es una clasificación general, ¿no? Que nos permite tener como una arquitectura de clasificación de datos basados en inteligencia artificial. ¿Qué pasaría? O se preguntarán todos ustedes, que es la gran pregunta. ¿Qué algoritmo utilizo yo para los datos que estoy analizando? O si son imágenes, ¿no? Y es lo que vamos a ver más adelante. También necesito que sepan por lo menos qué es el procesamiento del lenguaje natural, que se llama PLN, que está teniendo mucho impacto en la bioinformática, en otros temas. Es un área que permite utilizar el lenguaje natural para comunicarnos con las computadoras, ¿no? Dentro del PLN, cuando les hablen ustedes de procesamiento del lenguaje natural, con PLN está el reconocimiento por voz. En estos casos, por ejemplo, se utiliza un algoritmo de reconocimiento de voz para alguna utilidad, ¿no? Por ejemplo, me preguntaban hace poco dentro del Ministerio Público sobre algoritmos para lo que es clasificación de voz, ¿no? En caso de una estafa, y si es persistente esa estafa, se graba la voz, digamos, del que está timando y se puede tener un algoritmo predeterminado para que el usuario detecte esa voz y le genere un tag de alerta a la clasificación del estafador. Entonces, se pueden aplicar diferentes algoritmos y diferentes cosas para eso. Resolución de problemas cooperativos, extracción de información y recuperación de la información. Muchas veces se utiliza más que todo para esto, para el reconocimiento de voz. En el caso de las divisiones de IA, tenemos tres grandes grupos, digamos lo que son tecnologías por visión artificial, procesamiento de audio, con virtuales agentes, identificación analítica, en lo que es la parte comprensiva, digamos de sensitiva, comprensiva, lenguaje natural, representación del conocimiento, digamos, robot colaborativos con este tipo de acción o actuación de acuerdo a la voz, por ejemplo, de un operador que esté en planta, representación del conocimiento, análisis de voz, o aquí en la parte de salud puede ser, digamos, un robot ortopédico, ¿no? Que está respondiendo a una acción. Los eslabones están actuando en cierta posición para, digamos, atender una cuestión terapéutica. Y en el caso de documentos o actas, están los sistemas expertos en Machine Learning, ¿no? Visualización de datos y sistemas de recomendación. Antes de ver la clasificación, que es esta, sí me gustaría que por lo menos sepan, vamos a hacer más prácticas en R con inteligencia artificial. Ahora quería hacer al menos una representación matricial de datos del viñedo, para que ustedes sepan, practiquen un poco y luego vamos a utilizar algunos módulos de inteligencia artificial con R. En el caso de conjunto de datos,
para aprender un poco más sobre el supervisado y no supervisado y les refuerce esta clasificación, acuérdense que en el supervisado tenemos datos, tenemos etiquetas sobre ese dato. Una etiqueta sobre ese dato puede ser esta de acá, que el cuadro es azul, pues el cuadro es azul, el triángulo es azul, es esta de acá, cuadro rojo, triángulo rojo. Es decir, estas etiquetas es un texto que está asociado al tipo de objeto que está siendo clasificado. Entonces, es muy sencillo, porque ya las librerías, las clasificaciones están creadas y si yo hago un input para hacer una predicción sobre la clasificación del tipo de figura geométrica que está entrando en una red neuronal, pues él me lo va a clasificar muy fácil, ¿no? Porque ya tiene las clases creadas. En el caso en que no hay etiquetas, como es el caso del no supervisado en inteligencia artificial, es mucho más complicado porque no tenemos estas referencias, ¿no? Tenemos los cuadritos, pero no tenemos la etiqueta de clasificación. Entonces lo que tenemos que hacer es crear a través de recurrencia, crear las clases y abstraer, ¿verdad? Como objeto, la etiqueta basada en la clasificación de clases con los inputs que estoy recibiendo. Entonces aquí es un proceso mucho más largo y generalmente es cuando los datos están no clasificados, ¿verdad? De ninguna forma, son muy aleatorios. Entonces es importante cuando ustedes analicen datos en inteligencia artificial, ver si los datos están clasificados, ir como generando como pequeñas clasificaciones y caracterizaciones de los datos para ir sabiendo qué técnica utilizar. Después le dicen a uno, profesor, es que no sé qué técnica que usar. ¿Hizo la clasificación preliminar de la caracterización del tipo de dato? No. Entonces, no lo pueden hacer, ¿verdad? Esto de acá, esto sí es importante que se lo aprendan, ¿verdad? Porque aquí, al menos habíamos dicho de una manera muy general cómo se agrupaban los datos, pero en ningún momento estamos hablando del algoritmo que vamos a usar. Cuando sí nos vamos a este diagrama, aquí sí se ve el algoritmo o la técnica que vamos a usar. Entonces, por favor, cuando ustedes como ingenieros industriales tengan datos y tengan imágenes en algún proceso de la ingeniería, tengan que clasificar o le pregunten a ustedes qué técnica hay que utilizar en inteligencia artificial para este tipo de datos, pues se acuerdan de esto, lo que les he explicado, que primero es saber si es por el supervisado o por el no supervisado. O sea, es por el supervisado, lo recuerdan. Es clasificación y regresión. Cuando es regresión, puedo utilizar regresión lineal, regresión polinomial o una regresión por Rich, ¿no? Cuando es una clasificación corriente, puedo utilizar un KNN, un Naive Bayes, ¿verdad? O una regresión logística, un SVM. Cuando es no supervisado, vean que está clasificado en los tres patrones anteriores. Podemos hacer una reducción de dimensiones, ¿de acuerdo? Reducción de dimensiones, que era esto. Reducir las dimensiones, caracterizando mal los grupos de información. O podemos hacer un clusterizado. Clusterizado es este. Un agrupamiento. También se llama clusterizado. Un clusterizado o un reconocedor de patrones. Cuando es clusterizado, pueden utilizar un K-means, ¿verdad? Pueden utilizar un Minchief, pueden utilizar un Fusion DB-Scan. Cuando es un pattern search, puedo utilizar el Euclid, el Round. Cuando es una reducción de dimensiones, son muy utilizados el PCA o el SVD, que no lo confundan con el SVM, porque están clasificados en dos bandos distintos. Esto de acá, en resumen, esto de acá son las técnicas que utilizan ustedes en inteligencia artificial para hacer una predicción, localización de un cuerpo, una imagen, hacer una clasificación de un dato. Todo eso lo necesitan saber, pero antes necesitan saber la teoría. Porque si no saben la teoría, no saben ni siquiera qué es un supervisado, un no supervisado, y ni siquiera saben por dónde se tienen que ir, ¿verdad? Si yo tengo, digamos, eh, un clusterizado, ¿no? Que no tiene etiquetas,
no puedo ir por este lado, ¿verdad? Sino que está aleatorio, pero está clusterizado, entonces yo puedo inmediatamente, de acuerdo al objetivo que tenga, irme por aquí. Entonces ya se me reduce mi campo de acción. Así tengo algunos patrones. Se me reduce mi campo de acción para saber qué tipo de algoritmo puedo utilizar. Generalmente se puede utilizar este. Entonces, eso les ayuda mucho a ustedes en la clasificación. Ejemplos de esta situación. Ejemplos de esta situación los podemos ver aquí. Por ejemplo, este es el método supervisado. Método supervisado no va a ser una clasificación, una regresión, ¿cierto? Puedo hacer una clasificación. Vean que ya el supervisado ya tiene una clasificación preliminar. Aquí hay manzanas, aquí hay peras y puedo hacer una clasificación, una regresión también. Y depende del tipo de dato que yo tenga. En el caso del método no supervisado, como por ejemplo el DIVScan, yo puedo tener las clasificaciones de imágenes acá y o los clusterizados, ¿verdad? Y hacer una clasificación de grupo. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el algoritmo lo que hace es que hace un análisis de todo el grupo y luego hace un clusterizado de acuerdo a las características que uno quiera tener. Muy práctico, digamos, para por ejemplo, detectar alguna anomalía o un conjunto de datos. Inclusive en el comportamiento de las personas, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto sistemas en los aeropuertos que rápidamente la policía puede detectar algún comportamiento sospechoso, ¿no? Porque lo comparan contra referencias. Hace una IA no supervisada con DIVScan que les permite, ante un montón de personas, por reconocimiento biométrico y conductual, hacer una clasificación por grupos y generar una alerta a la policía de que hay un conjunto sospechosos, unos sospechosos que se están saliendo del patrón normal del comportamiento, digamos, vigilado. Profe, Y eh, eso es importantísimo. Sí, dime. en ese que es no supervisado, digamos, por decirlo Sí, así, el algoritmo se conecta a una base de datos donde tiene imágenes, digamos, de diferentes tipos de caras. sí, sí, pero no solamente el reconocimiento digamos, de la cara, sino también las conductas, ¿no? Hay ciertas conductas, ciertos movimientos, cierto nerviosismo, hay detectores no solamente biométricos, sino termográficos también. Todo eso está alimentado, eso es un IoT, ¿no? Un sistema IoT. Entonces alimenta conductas, alimenta biometrías. Y ustedes ven que rápidamente detectan a alguien, ¿no? Y le detectaron que llevaba dinero, droga. Y es que ahora los sistemas están En, utilizando este en, tipo de análisis. en el Complicado supervis pasar por un aeropuerto. Sí, adelante. en el supervisado más bien, digamos, ellos tendrían que meter las imágenes al sistema, por Sí, decirlo así. digamos, en digamos, es un poco, digamos, aleatorio, ¿verdad? Porque pueden ser también biometrías o comportamientos que no estén registrados, pero también se están creando clases, ¿no? No quiere decir que no hay una identificación correlacionada, pero en el, digamos, esto es así, ¿no? Digamos, si lo volvemos acá, recuérdense que el supervisado acá tiene una clase definida, ¿verdad? Como acá, ¿verdad? Tiene como una clase definida. Están, digamos, están clasificados, ¿verdad? Y es mucho más sencillo. En el no supervisado, los datos no están clasificados, ¿verdad? Los datos eh, no están clasificados, ¿verdad? Entonces, como esto de acá. Entonces, ese ejemplo que les he mostrado es un no supervisado donde los datos no están clasificados y se hace una segmentación. Eh, a veces no hay que tomarlo como radicalmente, ¿verdad? Es como que no existe una referencia, ¿no? No es que no exista una referencia, sino que la diversidad de datos es tan grande, ¿verdad? Eh, que no puede haber una clasificación. Si son millones de millones o miles de millones de personas, no podemos tener una clase por cada grupo de personas, ¿verdad? Entonces se hace un análisis como más general y sobre los datos aleatorios
puede existir alguna biorreferencia, digamos, es una imagen por biometría, o alguna caracterización, pero siempre se hacen procesos globales, ¿no? Los procesos de análisis globales para coincidir. Ahora, si se detecta, digamos, un comportamiento clasificado y ese comportamiento clasificado estadísticamente es significativo, eso genera una nueva clase, ¿no? Porque no supervisado, que antes no existía, que no estaba clasificado, se genera una nueva clase para clasificar estos clústeres. En realidad es muy interesante, ¿no? Todo esto de los clusterizados y análisis de datos. Y digamos, por ejemplo, este es un no supervisado, que lo que tiene es una proyección de datos 2D, una línea PCA. Esto es un PCA, por ejemplo, el PCA estaba acá. Son técnicas que se utilizan. Lo ven que estaba el PCA, este es el PCA. Entonces la gente cuando hizo la clasificación dijo, bueno, no era supervisado, el no supervisado en mucha aleatoriedad de datos, pero se ve como algún patrón. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de hacer un clustering o una búsqueda de patrones, voy a hacer una reducción de dimensiones y utiliza el PCA. Y el PCA entonces le permite hacer por lo menos un análisis de componentes principales. Lo puse acá en la clasificación. Entonces vean que esto de inteligencia artificial, la clasificación de datos, no es ni siquiera, digamos, conocer en detalle todos los algoritmos. Sencillamente uno lo que hace es una clasificación primero general, se va a estos algoritmos, ¿no? A saber si realmente hay algún indicio en el cual yo puedo irme por alguna clasificación. Mucha gente hace todo al revés, ¿no? Tiene los datos, o los ingenieros a veces tienen todos los datos, y en lugar de hacer este proceso, ¿verdad? Primero, se vienen por acá y empiezan a ver cuál. Entonces se enredan todos y al final no saben ni qué seleccionar, ¿verdad? Porque no han hecho las cosas correctas. Yo creo que el asunto correcto es caracterizar los datos. Si tengo pocos datos, si tengo muchos datos, y sobre lo que quiero hacer también, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, datos muy aleatorios, ¿verdad? Pero a la vez quisiera hacer como un agrupamiento de esos datos que son muy aleatorios y no están caracterizados, entonces yo obviamente en lugar de estos dos me voy por acá haciendo un clustering. ¿Y qué algoritmo tomo? Posiblemente alguno de estos, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Camins, un DivScan, ¿verdad? Vieron ahora que yo hice un DivScan sobre los datos. Entonces, precisamente es eso, ¿no? Que ustedes sepan seleccionar exactamente qué. Por ejemplo, en el no supervisado, podemos tener otro ejemplo. En el no supervisado, una descomposición de valor singular, ¿no? El SVD, lo ven acá, SVD. SVD es este de acá. SVD, y ojo con esto, que esta información o por lo menos esta discusión que les estoy colocando es de importancia primordial para ustedes. Por eso les decía, preparen los programas, hagan las prácticas ustedes, porque después, el día de mañana, se enfrentan a esta situación y no saben, o tienen que volver a repasar. Y ya lo veían tan fácil, ya un profesor se los había explicado de manera muy general, y es mucho más sencillo entenderlo. Y la inteligencia artificial ahora está en todo. Salen ustedes a trabajar en la empresa, a la industria, lo que sea, se van a topar con esto. Aquí, por ejemplo, se hizo un no supervisado con una reducción dimensional utilizando el SVD. Y el SVD entonces es el siguiente. Es este de acá. Vean, por ejemplo, este es un método no supervisado. Es una descomposición de valor singular, se llama. El acrónimo está en inglés. Entonces por ejemplo, ustedes tienen diferentes documentos, ¿no? Y tienen diferentes palabras, ¿no? Entonces quieren construir una matriz, ¿cierto? Una matriz con respecto a la frecuencia de las palabras en los diferentes documentos. Entonces pueden hacer un SU, hacer una transformación de este input. Utilizan una red neuronal de inteligencia artificial con el método que yo les dije, que hay muchos programas que utilizan estos algoritmos. Nada más es encontrar el programa adecuado para cada algoritmo, utilizarlo.
Y aquí se hace, por ejemplo, una clasificación, un clusterizado inmediatamente, ¿verdad? Tienen una caracterización de este tipo por este SVD. Especialmente se están haciendo análisis, por ejemplo, semánticos o inclusive sintácticos semánticos, de patrones de información colocados en documentos. Algo tan sencillo como este, ¿verdad? Estos son random forests, también muy aplicado. Este se utiliza para clasificación. Esto lo vamos a ver más adelante con las prácticas. Por eso le repito, por favor, carguen los sistemas. Estamos en la parte de análisis de datos del curso. Entonces, carguen los sistemas para que hagan las prácticas. Estos son random forests. Cuando ustedes toman una fotografía o tratan de tomar un video, una fotografía de un grupo de personas y hay un marco de detección biométrica para cada una de las caras, el sistema o el móvil lo que está utilizando es una técnica de random forests para hacer una identificación dónde está la cara, ¿no?, de la persona y hacer una optimización de contrastes de colores y de intensidades. Y esta es la que ustedes saben, ¿no? De manera general, que todas estas técnicas de acá, esta de acá, estas pues utilizan la gran mayoría como base redes neuronales. Una red neuronal no es más que esto, ¿no? La base es el perceptrón. El perceptrón es una unidad computacional muy sencilla, ¿no?, de aplicar, que lo que hace es que si nosotros, por ejemplo, tenemos este caso numérico, si tenemos 3 números, le damos un peso de clasificación a estos 3 números y le ponemos un condicional acá, entonces se puede hacer una operación de peso, de asignación de peso, y saber si la suma es mayor que 10, entonces dígame que sí, ¿no? Si la suma es menor que 10, entonces tal vez dígame que no, ¿cierto? Aquí hay una clasificación, aquí puede ser un estado, digamos, binario de clasificación. Eso es una neurona, así actúan, digamos, las neuronas computacionales, muy similares, digamos, a las humanas, que actúan por inputs, hay un procesamiento, también alimentado por una referencia que está sobre la memoria y hay una salida. Aquí, por ejemplo, tenemos un 4, ¿no? Entonces, estas capas ocultas, estas capas, aquí está el input, no, aquí están las capas ocultas. Estas capas ocultas actúan como una neurona, ¿no?, clasificando cada vez mejor la caracterización del patrón o el contorno del patrón, más si es hecho a mano. Y al final me hace una clasificación del número, es un 4, ¿no? Entonces, él tiene en cada layer, tiene que identificar muy bien sobre la ingeniería de píxeles y sobre el patrón, si realmente es un número o no determinado, ¿no? Es un perceptrón multicap. En este caso es una clasificación output por autocoders y lo puede determinar muy bien. Una red neuronal general en clasificación de datos está compuesta por una entrada, una capa oculta, por una capa de salida y una salida. Ha variado en el tiempo, no para nada. Este perceptrón es un concepto muy antiguo. Lo que se ha hecho más que todo es, o la variación que se ha hecho en la tecnología, más que todo es incrementar el número de capas, el número de multilayers para hacer una clasificación más exacta. Antes, ¿cómo era? Con menos capa. ¿Y por qué se ha ampliado el número de capas? Porque hay posibilidad ahora de usar computadoras más veloces, masterizado en procesamiento, cores, con procesadores que tienen cores, que son clústeres de electrónicos de procesamiento, donde permite hacer una clasificación más rápida de las cosas. No es una cuestión que va en paralelo. La evolución de la tecnología y los desarrollos de los programas especializados. Por ejemplo, es una red neuronal convolucional. Muy utilizado, por ejemplo, en Facebook. Se utiliza, digamos, para buscar imágenes y buscar patrones, reconocimiento de estilos con la cámara, es decir, puede ser una segmentación de cuerpo, ¿no? Identifica que es un ser humano, hace una segmentación sobre el cuerpo del fondo, el resto lo considera ruido y hace un análisis de contorno con máscaras digitales matemáticas que permiten hacer un análisis de contorno del contenido
la imagen o el video. Eso depende de que estemos trabajando. Una red neuronal convolucional, pues te hace una clasificación de partes, ¿no? Identifica de acuerdo a las partes también si es un objeto determinado o no. Y puede determinar si es un gato, si es un perro, si es un humano, y todo lo demás. También las redes, estas redes neuronales convolucionales, pueden utilizar, ahora son más avanzadas, pueden utilizar contexto, que no solamente te identifican que es un gato, un ser humano, sino que el ser humano está en la playa y caminando, que el gato está en el jardín y está a punto de cazar otro mamífero, roedor. Entonces, son análisis contextuales. Aquí, por ejemplo, también puede ser una discriminación de partes. Vean que hay diferentes partes y las clasifican en, en las partes respectivas. Esto es un poco también cómo es que se generan las clases en las partes supervisadas, ¿no? Que tenemos partes y se van entrenando algoritmos para hacer clasificaciones de objetos, ¿no? Y las pueden reconocer. Estas son caras, estos son autos, estos son elefantes, estos son shorts. ¿Cuál pasa con los controles de código, ¿no? Cuando nos piden clasificar alguna imagen o cosas así, una situación. Y las redes neuronales recurrentes también, como les decía, se están utilizando mucho para el reconocimiento también de caracteres vocales, no sintetizados. E inclusive los usamos sin darnos cuenta. Yo con Google presiono un botón y pido, detécteme esta canción y me la detecta. Va a una base de datos, hace la búsqueda del patrón sonoro y me hace una clasificación por una red neuronal recurrente, ¿no? Identificando la secuencia de caracteres y los vocablos que hacen un sonido en particular. Tienen pesos asignados por clasificación de banda y te dicen qué es, ¿no? Sencillamente. Esto se podría decir, ¿quién me puede decir? ¿Son personas reales esto? ¿Parecen personas reales? Pues no lo son. Esto yo lo saqué de Google Database, que tiene más o menos unas 100,000 imágenes de diferentes personas. Vean ustedes que esto es lo que nos estamos topando, ¿no? Que el día de mañana inclusive pueden montarse deepfakes, ¿no? En imágenes de rostros. Y emular el comportamiento de una persona que no lo es, ¿no? Entonces la seguridad está muy embebida en todo esto. Estas son personas que no existen, pareciera que existen, ¿no? Pero han sido parte de diferentes personas que han alimentado un algoritmo de inteligencia artificial y han generado esas 6 personas. Entonces, por ahí es que vamos por esta tendencia a la inteligencia artificial. Ahora sí,